Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Para el momento que nos estén mirando, como decimos siempre, estamos en un nuevo episodio de este programa que este año el voluntariado de Ecocultura Social, una organización que pretende hacer un aporte a la cultura comunitaria de esta ciudad, apuntando a un desarrollo más humano e integral. En esta oportunidad nos acompaña y bueno, nos va a desasnar un poco con su conocimiento, con su camino recorrido, y también con algunas preguntas que nos interesan para aportar a este desarrollo de la comunidad. Ine Francisconi, que bueno, es de la ciudad de Concordia, algún tiempo estuvo fuera y ha retornado a nuestra ciudad. Así que, bueno, bienvenida Inés. Muchas gracias, un saludo a todos aquí de Ecocultura Social. Y sí, yo soy concordiense y estoy como muy emocionada de haber vuelto a mi tierra, ¿no? Luego de un largo camino por otras provincias y por otros lugares en donde tuve bastante experiencia, pero bueno, uno siempre vuelve al origen. Y un poquito tiene que ver esto con mi propia vida, ¿no? Esto de volver al origen, porque cuando uno empieza la búsqueda o la búsqueda vocacional o cuando uno termina incluso quinto año, no sabe a veces muy bien qué seguir o qué hacer porque a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Y ahí yo empecé a buscar qué estudiar, qué hacer, y sabía que era algo humanístico, no quería nada de ciencias exactas, pero no tenía muy en claro qué. Bueno, para hacerla un poquito corta a lo que es mi carrera, terminé estudiando abogacía y empecé a trabajar como abogada, pero empecé a ver de que la parte de litigios, la parte de tribunales, la forma en que se ejercía el derecho, realmente me impactaba, no me estresaba, no me hacía sentir cómoda y no estaba muy alineada a lo que es mi propia energía o a lo que yo quería aportar. Entonces empecé a buscar otros espacios. Y empecé a incursionar en el mundo de la administración de empresas, al mundo luego de los recursos humanos, porque yo sentía de que eh, muchas veces los resultados en las organizaciones o en las comunidades no tiene que ver mucho que ver con el desarrollo de las personas que realizan esas tareas. Entonces creía que ahí muchos se quejaban de los resultados, pero a veces cambiaban de tareas, pero el hecho era ver qué le pasa a las personas que ejecutan esas tareas. Si están en el puesto correcto, si están alineadas a su talento, si están en conformidad, si están satisfechas, si están aportando todo. Entonces empecé a ver ahí un campo que de desarrollo del potencial humano que a mí me interesaba muchísimo. Y así fue como empecé a ver que también los conflictos, que como abogada en su origen, eh, yo fui formada para resolver conflictos en tribunales, empecé a ver de que realmente muchos de esos conflictos que llegaban a tribunales se podían prevenir con habilidades emocionales, comunicacionales, teniendo una buena vinculación, pudiendo conversar, pudiendo hablar, establecer un diálogo, construir juntos. Y así podríamos evitar muchos conflictos. Entonces, como que fui orientando mi carrera y buscando mi talento en esto de buscar una nueva forma de servir a la comunidad, no ya desde el litigio, desde resolver conflictos, sino desde prevenirlos. Y esto, me dedico precisamente hoy a esto. Así fui desarrollándome en el coaching, en el liderazgo consciente, herramientas de neurociencias y fui tomando todo esto de lo que es el comportamiento humano para poder desarrollar nuestro máximo potencial y ponerlo al servicio de nuestra comunidad, para hacer una comunidad como más pacífica, más compasiva, más que entre todos podamos crear y no destruir. Bueno, un camino recorrido que te llevó por esa búsqueda, ¿no? Y vos en esa búsqueda encontraste alguna explicación en
como en un concepto clave que es el talento que decís vos, ¿no? Encontraste tu talento. Y ahí es como que te detuviste, ¿no? Acá dijiste, bueno, Sí, acá me detengo y empiezo a indagar. Eh, exacto. o sea, la pregunta que nos estaremos haciendo todos, que muchas veces escuchamos hablar del talento, ¿no? Del talento en los deportistas, del talento en los artistas. Eh, ¿Todas las personas tenemos talento? Todos, cada ser humano, todas las personas que hemos venido a este planeta Tierra, todas trajimos un regalo. El talento es ese don, es ese regalo que la vida te ha dado para que puedas desempeñarte en este mundo. Y cuando uno comienza a conocer ese talento y a alinear la vida a ese talento, incluso a construir una carrera profesional, un emprendimiento, un proyecto alineado a ese talento, la vida empieza a fluir de otra forma. Por eso yo hablaba de volver al origen, ¿no? Cuando hablábamos de volver a Concordia, porque yo sentí que así, como que me fui de la ciudad un poco y también estuve explorando muchos lugares, pero también muchos lugares internos míos. Y empecé a buscar dónde me siento mejor, dónde me siento más cómoda, qué es lo que yo realmente vine a hacer a este mundo, cuál es mi verdadero talento. Porque y yo sentí en mucho, digamos, muchas oportunidades que en mi vida he pasado por momentos difíciles, por momentos en donde la vida sentía que se bloqueaba, pero era porque yo no estaba alineada precisamente mi energía a ese talento que yo había traído al mundo. Entonces hoy mi misión es ayudar a otras personas a encontrarlo, porque ese talento puede estar despierto o dormido. Y a veces el mayor riesgo que tenemos es no despertarlo, es que nos vayamos de este mundo sin haber despertado o activado ese talento. Y a veces nos quejamos que la vida no funciona, que no podemos, que no andas, pero a ver, conoces tu talento porque ahí está tu salvavidas, ahí está la llave como de tu prosperidad, es lo que decimos. Claro, Entonces, eso justamente me llevaba a esta sí, pregunta, ¿no? Bueno, todas las personas tenemos talento y vos sí, dijiste es un regalo. Los regalos a veces nos pasa con los regalos que nos hacen en la vida, algunos los utilizamos mucho y nos vino perfecto y era el que necesitábamos y qué bueno que tengo este regalo. Y a veces lo dejamos guardado y decimos no sé para qué lo tengo y no lo usamos nunca, ¿no? claro, O por ahí lo recuperamos mucho tiempo después que ni siquiera recordamos quién nos hizo ese regalo, como tomando esta metáfora, ¿no? sí, sí. Es importante esto que decís vos porque muchas veces pasa en general a muchas personas que tienen algunas la suerte de descubrir ese talento muy chicos, como muchas veces los niños ya lo ponen en juego, ¿no? Y después a lo largo de la vida como que se van olvidando. Y Sí, hay una etapa de la vida donde uno retorna a la búsqueda del talento. yo creo que la vida te va empujando de alguna forma a reencontrarte con tu talento o a recordar. Me encanta esto de recordar porque en latín cordis es corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y llevo a esto al nombre de nuestra ciudad. Nuestra ciudad se llama Concordia, que tiene cordis, es corazón. O sea, concordia es esto, ¿no? De buscar los acuerdos desde el corazón y de armar comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de niños hemos venido así, libres, creativos. No sé, quiero que observemos un niño de 3 años, de 4 años, juega sin miedo, se anima, canta, baila. Pero a medida que nos vamos escolarizando o que vamos insertándonos en la sociedad, empezamos a recibir distintos mensajes o mandatos, dependiendo incluso de la época en que hemos crecido, porque eso también se va reformulando en en la cultura. Entonces, vamos recibiendo, no se puede, los niños no hacen eso, o los niños sí, las niñas no, o las niñas sí, esto para los niños no está para mí. Lo que sea, empezamos a encontrar como varios mandatos
y a veces mensajes que el niño lo percibe como invalidante. Por ejemplo, ay, callate, no tenés no servís para cantar. Ay, no, esas cosas ni te pongas a hacer. Y capaz que las personas que nos dijeron no lo hacen de maldad ni nada, sino simplemente fue un mensaje, pero el niño, como no tenía recursos necesarios para gestionar eso en ese momento, lo tomó como y se paralizó y se congeló y se quedó allí. Ay, no, yo no soy bueno para cantar. Ay, no, yo no soy bueno para los números. Ay, yo soy un inútil para esto. Y eso después lo empezamos a repetir y vamos como escondiendo ese talento porque alguna vez nos avergonzó, quizás nos ridiculizaron, quizás pasaron cosas en la vida, pero yo creo que, y por ahí empezamos a tomar un camino, nos vamos un poco a la deriva en la vida y empezamos a trabajar quizás en algo que no nos gusta, empezamos a tener relaciones incluso que no están alineadas con nuestra forma, con nuestros valores. Entonces, la incomodidad o la insatisfacción te va dando señales como que no es por ahí. Entonces tenemos que, ahí llega el momento y muchos de nosotros hemos pasado la crisis de los 40 o a veces de los 30 y pico o la crisis de los 40 y pico, 50. depende de cada uno, o de los 50. A cada uno le llega a su edad, por eso digo, la vida te va empujando a que recuerdes tu talento, a que te estás desviando, que hay algo en tu vida que no está alineado a tu esencia, a tu origen. Porque a veces nos volvemos, queremos ser como los demás y empezamos a copiar a otros o a compararnos, pero en realidad vos sos original. Y cuando nosotros encontramos esa originalidad, incluso emprendemos nuestra vida desde allí, no hay competencia, porque nadie va a tener tu historia, nadie va a tener tus aprendizajes, nadie va a tener tus talentos, nadie lleva tu esencia. Entonces no necesitamos competir con otros, necesitamos sí poner ese talento que yo traje para colaborar y crear con otros. Entonces pasamos de la competencia, que tiene que ver con el miedo, a la confianza de que mi talento es único, irrepetible, como mis huellas dactilares, y lo pongo a trabajar y a servir a otros y a colaborar con otros para aportar a una comunidad. Entonces, ahí es cuando la vida empieza a tener sentido. Muchas veces estas crisis de identidad llevan a, a situaciones, o sea, la falta de sentido, a no encontrar camino, llevan a desenlaces que a depresiones y bueno, desenlaces no tan, digamos, a veces se pueden recuperar, se pueden rehabilitar, pero necesitamos apoyo, comunidad para también empezar a transmitir estos mensajes de que dentro de nosotros tenemos un gran tesoro que necesitamos abrirlo. Dos cosas me dejan pensando esto que vos decís, ¿no? Una es esta de que muchas veces también en la cotidianeidad las personas les decimos a otras personas, ¿no? Vos tenés talento para esto, vos esto lo haces bien, y esa otra persona no lo quiere hacer, no lo siente. Ujú. Ahí, ¿cómo funciona esto? Bueno, eso tiene que ver un poco también, hay que ver, o sea, cada situación es particular, ¿sí? No podemos generalizar porque, bueno, somos únicos, como dicen, entonces hay que ver cada situación en particular. Pero podría ser en general que también nosotros, por nuestras experiencias de vida, empezamos a descreer de nosotros mismos, a no creer que es posible. Algunos te pueden decir, ay, pero qué rico que cocinás, tenés un talento para la cocina, por decir, ¿no? O tenés un Ujú. talento para la cerámica, o para las manualidades, o para las matemáticas. Pero quizás, como dijimos de niño, hemos recibido algunos mensajes de afuera o hemos sufrido situaciones que hemos guardado en nuestra memoria y que se ha quedado congelado y dice, no, o sea, viene como esa memoria inconsciente, ¿no? Ay, no, pero yo no soy buena para eso. Ay, pero vos tenés un súper potencial, la gente lo puede ver. Por eso acá vamos a hablar un poquito del autoliderazgo. Yo tengo que empezar como responsable, como adulto, ya que estamos en esta vida, de niños, quizás esas situaciones nos congelamos y nos cerramos, porque el niño no tenía herramientas y el niño hizo lo que pudo en ese momento, pero ahora de adultos sí te- tenemos
herramientas, y no solo tenemos herramientas, tenemos la posibilidad de desarrollar, aprender todas estas herramientas de liderar mi mente, qué emociones y mis también y mi corporalidad para poder alinear a mi talento. Es decir, sí, seguramente esa persona quizás tenga una autopercepción negativa de sí misma. Ay, yo no puedo, yo no sirvo, ay, yo soy lenta para esto, yo no puedo con esto. Pero ahí se está autocancelando, un autosabotaje. Y eso muchas veces nos lleva a que no soy suficiente y nos lleva, hay un miedo detrás, hay un miedo, por eso yo hablo mucho de la confianza. La confianza abre, la confianza explora, el miedo nos retrae, nos hace esconder el talento. Entonces, pero venimos de una cultura que está llena de miedos y llenas de culpas. Entonces, eso nos hizo como, y me incluyo, yo tuve que hacer mucho desarrollo interior para animarme a hablar en público, para animarme a hablar en las redes sociales, para empezar a hablar de este tema, para cambiar una carrera que todos me decían, pero vos estás loca, ¿cómo vas a dejar abogacía? Y, no, pero yo confío en esto, este es mi camino. A mí me encanta la parte de enseñanza. Mis padres son docentes y amo enseñar y capacitar y ayudar a desarrollar a las personas este talento que cada una trae, que empecemos a creer en nosotros mismos. Para mí, que soy educadora, decir, ¿qué hacemos en la escuela Claro, con estos talentos que exactamente. interiormente se siente, pero que Sí, hay determinados ámbitos que te están diciendo, no, acá no? claro. ¿Viste? Yo creo que a mí me encanta escribir, ¿no? Y yo siempre decía, en la escuela me enseñaron a recitar poesías de otros y no a escribir la mía. Esto lo hacía en casa escondida, en mi cuarto. Pero realmente, igual, yo creo que el sistema educativo va cambiando y hoy tenemos Ujú. más herramientas de lo que teníamos nuestra generación. Yo tengo alrededor de los 50, o sea que se imagina, o sea, mucho tiempo atrás todo esto ya ni se hablaba, entonces había como algo, una estructura muy rígida y Ujú. era toda información que venía de la afuera, geografía, matemática, todo como que consumir y nada para sacar de adentro para afuera. Era como un sistema que te inculcaba, por eso hablo de todos estos mensajes. Y a veces no solo del sistema educativo, también del entorno, ¿no? Los niños, a veces cosa de niños se burlan, se ríen, y también eso inhibe. Entonces uno, que nosotros somos seres sociales y lo que queremos es pertenecer a la tribu, ¿no? Porque Claro. nuestros antepasados, el peor castigo que había no era la muerte, sino era la exclusión, era el destierro. Entonces, nosotros traemos en esos genes la cohesión, el incluirnos, el ser parte de algo más grande que nosotros. Y ese miedo a no pertenecer, más en un niño, un adolescente que va desarrollando, a veces hace tapar sus talentos, sus propias ideologías, sus emociones con tal de pertenecer. Por eso ahí hay que trabajar mucho la autoestima, ¿no? Y estos mensajes que reciba incluso de la familia, de apoyarlo, que el niño pueda confiar en su talento. Si uno, muchos, incluso de los deportistas o de los grandes artistas que hoy conocemos, creo que muchos se hicieron a veces solo porque tuvieron la fortaleza de seguir adelante a pesar de su entorno, pero a ese talento que traemos, a ese regalo, a ese tesoro, necesitamos no solo activarlo, descubrirlo, sino también necesitamos entrenarlo. Necesitamos ponerlo en funcionamiento. Hoy, por ejemplo, uno de bueno, dentro de nuestros máximos deportistas lo tenemos a Messi, que es un crack en el mundo, pero Messi, con su gran talento, si él no lo ponía a trabajar a ese Ujú. talento, a entrenar ese talento con disciplina, con todo lo que implica, ¿no? Nutrición adecuada, una educación, él hoy no es quien sería, pues su talento, bueno, lo trajimos y quedó ahí, o hizo más o menos. Por eso necesitamos también tener un sistema que apoye ese talento para despertarlo, activarlo,
entrenarlo y también después ponerlo al servicio, porque el talento no lo trajimos para nosotros mismos, sino que trajimos ese talento para ponerlo al servicio a nuestra comunidad. Ahí Es como la vamos al, medicina, ahí vamos al ¿sí? punto que vos dijiste también, digamos, el corazón un poco de lo que intentamos desarrollar, ¿no? Esto de que pertenecemos a una tribu, somos una comunidad, y una vez que, supongamos, bueno, atravesamos este proceso, reconocemos nuestro talento, nos sentimos bien, cuando nos damos cuenta que ese es nuestro talento y seguramente cuando estamos sintiéndonos bien con lo que hacemos, ¿no? Ahora, no es la suma de las individualidades, porque nos vamos a encontrar con una comunidad llena de talentos que si no encastran unas con otras, digamos, Totalmente. vamos a terminar en una comunidad conflictiva. ¿Cómo se hace eso para que el talento esté al servicio, integre lo comunitario? Sí, primero yo siempre parto del trabajo en uno mismo, ¿no? El talento se desarrolla de adentro hacia afuera, porque si no, si el talento está muy relacionado a mi esencia, a mi ser, que tiene que ver con esto, con esta esencia, incluso yo creo siento colaborativa en el ser humano. Pero por el otro lado tenemos todo este sistema de creencias que vendría a ser como este ego, que habla, que bueno, por ahí muchos decimos hay mucho ego. Cuando hay mucho ego hay mucho individualismo. Cuando estamos desconectados de nuestra esencia humana, que yo la siento que es colaborativa, eh, y cuando estamos buscando más hacia el afuera o el beneficio personal, es como que esto desconecta de la unión o del crear juntos. Por eso el primer trabajo que nosotros tenemos es desarmar un poco ese sistema de creencias que venimos, la forma por ahí que fuimos educados desde el miedo. Entonces cuando estamos desde el miedo tenemos como, buscamos siempre defendernos, protegernos, ¿no? Que no me va a quitar, no me va a hacer, no, yo esto no cuento, esta información me la guardo, ¿sí? Entonces estoy como cuidando más mi ego que poniendo mi talento al servicio de los otros. Yo digo, el talento es algo único, es algo irrepetible, es algo que a vos te va a hacer diferente y ahí marca tu diferencia en el mundo. Entonces cuando lo pones y en total así generosidad lo pones al mundo, empieza este ciclo del dar y recibir, o sea, yo pongo mi talento con esta energía que viene desde la confianza, del amor de dar y de compartirme, eso vuelve y vuelve en abundancia, vuelve en prosperidad, vuelve en oportunidades, vuelve en contacto, vuelve en salud. Pero bueno, cuando necesitamos primero un trabajo interior, ¿sí? Un trabajo de conectar con el talento, de trabajar nuestras emociones, salir del miedo, conectar con la confianza, y luego necesitamos el desarrollo también de habilidades comunicacionales para poderme vincular con el otro, no desde la reacción, desde la impulsividad, sino también desde la colaboración y una respuesta inteligente, ¿no? De poder, porque así como cada uno tiene un talento único, tenemos una forma de pensar única, tenemos, entonces, obvio que quizás estamos acá, Verónica e Ine no piensan de la misma forma y hay puntos que vamos a acordar y hay puntos que quizás no. ¿Cómo manejamos también nuestras diferencias? Y esto es clave en el liderazgo, porque el líder lo que tendría que buscar precisamente es generar espacios de confianza para que ese talento empiece a fluir, para que ese talento salga, aflore y se pueda trabajar en equipo. Pero hoy en muchas comunidades, organizaciones, hay mucho miedo, ¿sí? Por eso yo hablo del nuevo liderazgo. El antiguo liderazgo que venimos acostumbrados es un liderazgo muy desde el miedo. Esto no se dice, esto no se hace, esto. Entonces la gente se limita a hacer para cumplir y obedecer, para que no me echen o para que no quedarme afuera. Y ese liderazgo restringe el talento. Yo no me animo a hablar, no me animo a colaborar, no me animo a decir una idea nueva porque me pueden retar, porque no puedo encajar, porque... Y empiezo como a editarme Ujú. para encajar. Ese no es un liderazgo creativo. El nuevo líder realmente tiene tanta confianza en sí mismo que no siente que los demás le van a serruchar el piso ni todas estas cosas del ego, sino que el nuevo líder dice, yo sé lo que valgo, que
y sé lo que siento y voy a sacar lo mejor de mi gente. Voy a contratar a los talentos, o voy a trabajar con talentos y voy a crear un espacio de confianza y de creatividad para que ese talento empiece a fluir y que las cosas empiecen a suceder. Porque si no, la gente está como muy cerrada, con mucho miedo. Y el miedo Eh, apaga el eh, talento. eh, tuve la oportunidad en Ujú. mis años de trabajo, yo siendo docente, tuve un ¿Sí? directivo que tenía el talento. En ese momento no conocía tanto de esto, ahora conozco bastante más, pero yo decía, tiene la capacidad de sacar lo mejor de Hermoso. nosotros, los docentes, y como que no le prestaba importancia a aquello en lo que no éramos demasiado buenos. Y ella te encontraba por el pasillo y te decía, vení vos que sabés hacer esto, hacelo, vení vos que sabés hacer esto, hacelo. Sí, Y ella no era una persona en lo que en el campo educativo es muy valorado, que es lo intelectual, ¿no? No era brillante intelectualmente. Sin embargo, lograba que todos funcionáramos de una así, manera y eso le daba brillo a su propia gestión. Eso totalmente, lo pude observar yo en mi trabajo y después lo pude analizar desde este tipo de totalmente. conocimiento más teórico, más actual, pero te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Pero Y, bueno, una adelantada en ese tiempo para el y tal estilo vez, de liderazgo. claro, y sin embargo, desde lo intuitivo, ¿no? Ella desde lo Sí, intuitivo, porque obviamente no tenía estas herramientas de claro, conocimiento, sino que era intuitivo. Entonces, también el talento intuitivo es importante para el liderazgo, como vos sí, decís, ¿no? Que no totalmente. necesariamente tiene que ser el más brillante, sino el que mejor pueda reconocer los talentos de los demás y Sí, cómo hacer para que funcione en cada lugar. totalmente. Porque el liderazgo no se trata de un puesto de trabajo. No es que porque yo soy Ujú. jefe, estoy allá arriba o tengo una pirámide, el líder. No, o sea, puede ser, pero también hoy liderazgo llamamos a la influencia que vos podés tener en la otra persona. Y esa influencia puede ser positiva en el sentido de desarrollar a esa persona o una influencia negativa, el hecho de incentivarle miedo y esa persona se cierra y se estanca. Entonces, liderazgo es influencia. ¿Cómo yo voy a hacer una influencia para esta persona? Y ese liderazgo quizás en un grupo de amigos, quizás en un docente en un aula, incluso dentro de los propios compañeros, hay ciertos que se ven líderes porque tienen mayor influencia sobre el otro. O sea, ¿cómo voy a impactar en el otro? Eso ya está ejerciendo un liderazgo. Entonces, hoy liderazgo hablamos de este sentido mucho más amplio, ¿no? Como impacto, como influencia. Y yo tengo que ser responsable porque digo, ¿qué influencia voy a hacer yo en mi comunidad? Por eso el primer trabajo del líder es el autoliderazgo, liderar mi vida. Si yo tengo una vida en desorden, si yo tengo una vida en conflicto, si yo tengo una vida que no sé para dónde ir, ¿cómo voy a ayudar a un equipo, a una comunidad a estar en orden, a estar en paz, a crear juntos si yo no lo puedo hacer ni en mi propia vida? Entonces, por eso primero el primer paso es uno mismo para luego poder desde ese espacio expresarme y entregar y ayudar a otros y servir a otros, porque liderazgo es servicio. Liderazgo no es imponer. Hoy liderazgo es conectar. ¿Cómo conecto con el otro para que esto, ¿no? Para desarrollar, para crear juntos, para colaborar. Y, y ese es el gran desafío para el nuevo liderazgo. Y bueno, como para ir cerrando, los grupos, las comunidades, porque estamos hablando de lo comunitario y el desarrollo integral y Sí, humano, también tienen talento, ¿no? totalmente. Sí, porque es como una inteligencia colectiva, ¿no? Es un sistema y todos formamos parte de este sistema. Por eso decimos, cuanto mayor cantidad de personas podamos despertar nuestros talentos, nuestras riquezas, para poder ponerlas en servicio, mucho más rica y poderosa va a ser una comunidad. Entonces, como que hay una responsabilidad primero individual y segundo comunitaria de poder decir, bueno, vamos a hacer una comunidad en donde cada uno puede ocupar su lugar, ¿sí? Y no estar esperando a que nos den o a que nos
nos o que alguien digan venga y dónde estar. claro, o que alguien me resuelva la vida. No, yo tengo la responsabilidad de descubrir si yo tengo un tesoro adentro mío. Entonces dejo de mendigar afuera y empiezo a buscar mi tesoro, ese tesoro escondido. Entonces desde allí tengo algo muy original para aportar, una medicina que la traje solamente yo. Si yo no aporto esa medicina a mi comunidad, va a quedar un espacio vacío. Entonces, ¿cómo puedo, en primer lugar, descubrir, activar, desarrollar mi talento, mis habilidades emocionales, comunicacionales, de liderazgo para poder servir mejor, influenciar mejor y dejar una huella positiva en mi comunidad, en el mundo, ¿no? Y poder decir, bueno, me voy de este mundo con la conciencia tranquila de que dejé una semillita y que dejé algo para que este mundo sea mejor. Bueno, como para ir cerrando y para quienes nos escuchan y nos ven, podemos decir que INE ayuda, acompaña en estos procesos, tanto individuales como grupales, como trabajo en equipo, como empresariales, y también algo interesante a mujeres, ¿no? En este camino a mujeres que también tenemos desde la comunidad como muy señalado hacia dónde tenemos que ir y a veces no Sí, es el lugar al que el talento busca estar. Así que, bueno, Inés, te gracias. encontramos en las redes, Sí, decinos dónde. Sí, Ajá, Como Ine Francisconi, me encuentran en las redes y hablando un poquitito de este punto de las mujeres, que sería para otro momento, tenemos un desafío muy especial y muy grande las mujeres, que aportar para este nuevo liderazgo, porque esto de la colaboración, la escucha, la intuición que hablamos hoy, las mujeres es una esencia, es nuestra esencia porque la tenemos muy desarrollado. Y creo que ese es un gran talento que tenemos las mujeres para aportar al nuevo mundo, ¿sí? Que hoy tanto necesita. El mundo así que necesita del cuidado de una madre y las mujeres tenemos esa esencia para aportar. bueno, muchísimas gracias, Inés, gracias por este Gracias, aporte. La gracias verdad a que ustedes. es muy enriquecedor y también muy adecuado para estos tiempos, ¿no? Es tiempos en los que nos toca encontrarnos a nosotros mismos internamente, como vos decís, para poder encontrarnos con los demás, con los otros, con las otras personas, porque estamos viviendo capaz tiempos de profundos desencuentros. Entonces, Así es, encontrarnos a nosotros mismos en nuestras posibilidades de qué podemos ofrecer a la comunidad va a hacer que nuestra comunidad también se desarrolle de forma más armónica. Muchísimas gracias y bueno, será tal gracias. vez en una próxima oportunidad, hablaremos Sí, más específicamente de algunos otros temas. gracias, gracias a todos. Gracias.